estar aquí representando al departamento de diáconos y diaconisas también, ¿verdad? Para la bienvenida vamos a leer en nuestras Biblias en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículo 3. Dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a nuestra escuela sabática de la Iglesia de la Mansión. Dios te bendiga. Feliz sábado, hermanos. Vamos a tener una palabra de oración antes de empezar. Oremos. Padre nuestro, Señor, que estás en los cielos, te damos gracias por este día sábado que nos das, Señor. Y aunque tenemos que reunirnos en nuestras casas, Señor, sentimos tu espíritu en la misma. Y hacemos de este tiempo un templo, el cual nadie ni nada puede quitar, Señor. Ni la pandemia, ni el hombre, ni nada que se ha de interponer entre la relación de tus hijos contigo, Señor, en este día sábado. Ha de detenernos a nosotros de que podamos venir a adorarte. Así que te pido que en este momento tu espíritu llene los hogares de todas las personas que están conectados, Señor. Dale la paz que solo tú puedes dar. Y permite que este mensaje, si alguien que lo necesita escuchar, que su corazón sea receptivo al mismo, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Pues sí, hermanos, como leímos como Raquel leyó en la lectura bíblica, vamos a hablar del diaconado y el trasfondo del mismo y cómo nuestra iglesia se ha organizado. Me encanta que estudiando pues la historia de esto, encontré que la organización de la iglesia, y especialmente la iglesia adventista, tiene una organización bíblica. Vemos que nosotros nos organizamos de la misma manera que se organizó la iglesia primitiva en esos tiempos. Desde nuestros grupos pequeños, como ellos se reunían en los hogares de las personas, no es que tenían un templo porque el templo era judío, ¿no? Ellos se reunían en grupos pequeños y la iglesia llegó a ser desde los 12 discípulos a millares y millares de personas. Así que ese método funciona. Pero ahí en Hechos 6, los que puedan vayan conmigo a Hechos 6, empieza a indicar el problema que había en la iglesia primitiva. Dice en el primer versículo que en aquellos días, habiéndose multiplicado el número de los discípulos, hubo murmuración de los helenistas contra los hebreos de que sus viudas eran descuidadas en la administración diaria. Entonces, vemos que Jesús, al irse, le da el mandato a sus discípulos de que deben ir y predicar el evangelio, no en Judá, no solamente a los judíos, sino a todo el mundo. Así que ellos se estaban yendo a diferentes ciudades, diferentes países, y predicándole a todo el mundo, pero las personas que ya se habían convertido en diferentes lugares, países, ciudades, se estaban quejando de que, oye, ustedes están predicando, están yendo a otros lugares, mientras que hay cosas aquí en la iglesia que están siendo descuidadas. Y pues todos los veían a los discípulos, pues como son discípulos, son apóstoles, son los dirigentes, y miraban hacia ellos para su dirección, ¿no? Pero vemos que la iglesia primitiva tenía aquí menciona específicamente a los helenistas, pero habían diferentes tipos de personas. Dice, en la iglesia primitiva había gente de diversas clases sociales y distintas nacionalidades, que a la misma vez vemos eso ahí, de que desde un principio la iglesia fue inclusiva, o sea, no es una iglesia judía, no solamente para los judíos, sino que fue inclusiva desde un principio. Entonces dice que los helenistas, dice acá que tenían desconfianza y tenían enemistad inclusivemente con los judíos. Entonces ellos fueron los primeros en quejarse. Y sabemos que en la cultura judía, las viudas en ese tiempo, la comunidad eran los que los cuidaban. Entonces la iglesia en sí no era solamente la iglesia era la comunidad. Entonces ellos ahora se están quejando de que
las viudas están siendo descuidadas y la iglesia está siendo descuidada. Porque ustedes están haciendo el mandato que se le dio, pero también cuando convertimos a esas personas necesitamos mantener, ¿verdad? Y estar organizados en eso. Entonces ahí entramos en el Hechos 6.3 donde se dice, se escogen esos siete hermanos que van a hacer este trabajo. Dice que el nombramiento de los 7 para tomar a su cargo determinada modalidad de trabajo fue muy beneficioso para la iglesia. Esos oficiales cuidaban especialmente de las necesidades de los miembros, así como de los intereses económicos de la iglesia. Y con su prudente administración y piadoso ejemplo prestaban importante ayuda a sus colegas para armonizar en unidad de conjunto los diversos intereses de la iglesia. Así que ahí lista el tipo de cosas que los diáconos hacían en ese tiempo. También aquí nos habla de que en la iglesia primitiva, el primer mandato, como les dije, era el crecimiento. A la iglesia primitiva se le había encomendado una obra de crecimiento constante. Debían regar la voz, ¿no? Las buenas nuevas. Debían establecer centros de luz y bendición donde quiera que hubiesen almas honestas y dispuestas a entregarse al servicio de Cristo. Y la proclamación del evangelio había de tener alcance mundial, que es lo importante, ¿no? Vemos que Pablo, Pedro iban a diferentes lugares. Así que al ellos tener eso, la solución que ellos buscaron para ese problema fue que escogieran entre ellos mismos. Vamos a escoger estas 7 personas que van a hacer este trabajo. Entonces, nos dice también las cualidades que habían de tener estos hombres. Esto las encontramos en Tito. Tito 1 de 7 al 9 describe las cualidades de un diácono, ¿no? Dice que sostenían que aquel que era llamado a ocupar un puesto de gran responsabilidad en la iglesia debe ser sin crimen, como dispensador de Dios, no soberbio, no iracundo, no amador del vino, no heridor, no codicioso de torpes ganancias, sino hospedador, amador de lo bueno, templado, justo, santo, continente, retenedor de la fiel palabra, que es conforme a la doctrina. Esas cosas que están ahí, para mí es importante aclarar este punto porque muchas veces hay personas que piensan que para servir a Dios hay que ser perfecto y ese no es el caso. Dios quiere que nosotros vengamos a Él como estemos. Pero cuando estamos hablando de una posición la cual es de liderazgo, una posición que ha de representar a la iglesia escoge ciertas cualidades y a ciertas personas por alguna razón y una razón muy práctica. No es porque, bueno, es que a mí no me quieren o es que me están juzgando por mi pasado, por esto, por aquello. El problema es que, como vemos, el entorno que surgió a este trabajo del diaconado, es importante que las personas que hayan de venir nuevas, ¿no? Encuentren a alguien que pueda ser, alguien a quien puedan recurrir con los problemas espirituales, con sus problemas inclusivemente financieros, con todo tipo de problemas, ¿verdad? Entonces, tiene que ser alguien que sea de confianza para las personas, ¿no? Y alguien representante de la iglesia, ¿no? Entonces, al representar a Dios, el mismo Jesús aquí en la tierra, pues hay ciertas cualidades que por lo menos uno debe, la iglesia decide escoger. ¿Por qué? Porque no podemos dar el más testimonio que alguien diga, mira, tienen a ese borrachón allá de diácono, Eric, yo lo vi bebiendo allá y entonces viene los sábados a querer ser santo. Entonces es cuestión menos de juzgar y más de representación y de testimonio. Para mí es importante aclarar eso porque es un punto que para mí en la iglesia es muy importante. Debemos ser inclusivos de todo tipo de personas y de todo tipo que están en cualquier parte de su camino espiritual, ¿no?
Hay personas que ya están muy encaminados en su caminar con Dios, espiritualmente hablando, pero las personas que no deben ser juzgadas o echadas a un lado solamente por eso. Así que solo quería aclarar ese punto. Pero, pues sí, ese fue el origen y el trasfondo que tenemos detrás del Departamento de Diáconos. Yo siempre he dicho que todos somos partes del diaconado, ¿no? Todos somos llamados a ser discípulos y todos somos llamados a ayudar en la obra de la iglesia. Y como conclusión, quiero leerles aquí en 1 Corintios 14, 33, dice, porque Dios no es Dios de desorden, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Así que el Dios le gusta el orden. Y por eso me gusta que la iglesia adventista tiene esa organización desde arriba, desde la General Conference, la conferencia general, hasta la misma iglesia y los miembros locales, cómo nos seguimos ese manual que hemos hecho, ¿no? Porque a Dios le gusta el orden. Dice acá también que los cristianos han de estar unidos con los cristianos y las iglesias con las iglesias, de suerte que los instrumentos humanos cooperen con los divinos, subordinándose todo agente al Espíritu Santo y combinándose todos en dar al mundo las buenas nuevas de la gracia de Dios. Así que ese es el propósito de la organización, ¿no? De que todo esté en su lado así que los misioneros puedan hacerse un trabajo sin estar pendientes de que hoy estamos dejando la iglesia a un lado, ¿no? Y así que el trabajo que hacemos acá es importante inclusive para el desarrollo del evangelio mundialmente hablando. Vamos a tener otra oración. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario. También podemos hacer eso antes de pasar a la lección. Bueno, vamos a orar. Señor y Padre, te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú eres un Dios de orden. Y acá en la tierra, aunque no somos perfectos, tratamos de seguir ese orden divino acá, de manera que cuando vayamos al cielo, Señor, podamos subordinarnos, como leímos, a tu Espíritu Santo y a tu orden divino, Señor. Te pedimos que nos ayudes a meditar en estas cosas, Señor, y que podamos ver aún en esta misma organización, ver una vislumbre de quién tú eres, Señor, y quién tú quieres que seamos acá en la tierra. Permite que nosotros podamos ser instrumentos de tu obra de una manera u otra, ya sea ayudando localmente, Señor, o en estos tiempos de pandemia que no podemos salir, predicando de una manera virtual, como lo hemos estado haciendo acá en la iglesia. Sé con nosotros en este día de sábado, Señor, que tu Espíritu se colme sobre todos los hogares que están aquí. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.